Vamos a meternos de lleno en una historia increíble, la de cómo un conflicto religioso que empezó hace 500 años acabó, literalmente, dibujando el mapa del mundo en el que vivimos hoy. Es una historia de fe, sí, pero también de poder, de dinero y de guerra. Y esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las ideas de un solo hombre, un monje, provocaran una onda expansiva tan brutal que fue capaz de fracturar imperios y cambiar el rumbo de la historia? Pues vamos a ver exactamente cómo pasó. Porque que nadie se equivoque, esto va mucho más allá de la teología. Es la crónica de una transformación total, de cómo una disputa sobre la salvación del alma termina dando a luz al Estado moderno, a la idea de soberanía nacional y, en definitiva, a una nueva forma de pensar. Y todo, absolutamente todo, empieza aquí, con un solo hombre que se atrevió a levantar la voz contra la institución más poderosa de su tiempo. Su nombre, Martín Lutero. Y es importante entender esto. Él no era un revolucionario, ni un rey, ni un general. Era un profesor de teología que estaba escandalizado con la corrupción que veía en la Iglesia. Cuando clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, no estaba declarando una guerra. En realidad, estaba invitando a un debate académico. Lo que pasa es que la cosa se le fue completamente de las manos. Y es que sus ideas, aunque parezcan solo religiosas, eran pura dinamita política. A ver, pensemos un momento. Sola fide significaba que no necesitabas a la Iglesia como intermediaria para salvarte. ¡Boom! Sola Escritura ponía toda la autoridad en la Biblia, no en el Papa, lo que además impulsó que la gente quisiera aprender a leer. ¿Y el sacerdocio universal? Bueno, eso convertía a cada persona en su propio sacerdote. Las tres ideas juntas eran un ataque directo a la línea de flotación de toda la jerarquía de poder en Europa. La chispa de Lutero prendió. Y vaya si prendió. Pero para que un incendio se extienda, necesita organización, y aquí entra en escena otro pensador que va a coger esas ideas y las va a convertir en un sistema, en un modelo exportable para construir sociedades nuevas desde cero. Y esa es la diferencia fundamental. Si Lutero fue el que encendió la mecha, Juan Calvino fue el ingeniero que construyó la máquina. Desde su base en Ginebra, Calvino creó un sistema teológico y social súper completo. Su obra, La institución de la religión cristiana, fue básicamente el manual de instrucciones para la Reforma. Y aquí llega la conexión inesperada, la que lo cambia todo. Calvino organizó su iglesia de una forma muy particular, para que fuera gobernada por un consejo de laicos, de ancianos. Pues bien, este modelo de autogobierno religioso, sin que nadie lo planeara, se convirtió en la plantilla perfecta para el autogobierno político. Es, ni más ni menos, la semilla de las repúblicas y las democracias que vendrían después. Claro, ante semejante terremoto, el viejo orden no se iba a quedar de brazos cruzados. La reacción del catolicismo fue masiva, fue organizada y estuvo liderada por la gran superpotencia de la época. Y esa superpotencia era el Imperio Español. España se erigió como el gran campeón de la contrarreforma. Y no era solo una cuestión de fe, ¿eh? Para un imperio tan gigantesco, la unidad religiosa era el pegamento que lo mantenía todo unido. Así que España se convirtió, en la práctica, en el brazo armado del catolicismo en Europa. Y su arma más conocida y temida era la Inquisición. Su misión era clara: actuar como un cortafuegos, eliminar cualquier brote de protestantismo antes de que se extendiera. Los autos de fe, esas ceremonias públicas de castigo, eran un auténtico teatro del poder. El mensaje para todo el mundo era clarísimo. En el Imperio Español no había sitio para la disidencia. Pero, ¿cómo se pagaba todo esto? ¿De dónde salía el dinero para financiar ejércitos por toda Europa? Pues aquí es donde la historia se vuelve global. El oro y la plata que llegaban a expuertas de las Américas no se quedaban en España. Se convertían en el combustible que alimentaba la maquinaria de guerra de los Habsburgo contra los príncipes protestantes en Alemania, en los Países Bajos, en todas partes. América, sin saberlo, estaba financiando las guerras de religión de Europa. Toda esa tensión religiosa, política y económica, acumulada durante casi un siglo, tenía que estallar por algún sitio. Y cuando lo hizo, provocó el conflicto más salvaje y devastador que Europa había visto en su historia. La Guerra de los 30 años fue el clímax sangriento de todo. Lo que empezó como una revuelta religiosa local en Bohemia acabó convirtiéndose en una carnicería a escala continental que arrastró a todas las potencias. 30 años de batallas, de asedios, de hambre, de enfermedades, que dejaron partes enteras de Europa central, literalmente arrasadas. La escala del desastre es difícil de imaginar hoy en día. No hablamos solo de soldados muertos, hablamos de poblaciones enteras aniquiladas, de la economía colapsada. Europa estaba de rodillas, exhausta, y de ese agotamiento salía una conclusión terrible pero necesaria. Intentar imponer una única fe por la fuerza era simplemente una receta para la autodestrucción.
Pero como suele ocurrir, de las cenizas de la mayor destrucción que se recordaba, surgió un orden completamente nuevo. El puro agotamiento obligó a los líderes europeos a inventar una nueva forma de convivir. Y esa solución cambió el mundo para siempre. Esa solución fue la Paz de Westfalia. Y ojo, porque esto no es simplemente un tratado de paz más, es básicamente el certificado de nacimiento del sistema internacional en el que vivimos. Estableció una idea que hoy nos parece obvia, pero que entonces era revolucionaria. Cada Estado es soberano dentro de sus fronteras, y nadie, ni el Papa ni el Emperador, puede decirle lo que tiene que hacer dentro de su casa. Y este es el gran legado, la consecuencia final. La política y la religión empezaron a separarse. Un rey católico podía firmar un tratado con un rey protestante si era bueno para su Estado. La razón de Estado empezó a pesar más que la razón de fe. Es el principio del laicismo, la idea de que el gobierno y la Iglesia operan en esferas distintas. El mundo que salió de esa guerra era un lugar muy diferente, también en lo espiritual. Por un lado, la ciencia y el racionalismo empezaban a despegar, generando un nuevo escepticismo, pero a la vez, y como reacción, surgieron movimientos como el pietismo, que le quitaban importancia a los dogmas, y se centraban en la experiencia personal, en la fe interior de cada uno. Esa tensión entre la razón y el sentimiento, entre la cabeza y el corazón, va a definir la espiritualidad moderna. Y así es como una disputa teológica acabó forjando las naciones, las guerras y las ideas que han definido nuestra era. Lo que nos deja con una última pregunta en el aire para pensar. Si la fe fue ese motor de cambio tan brutal entonces, ¿cuáles son las grandes fuerzas, las grandes ideas que están redibujando nuestro mapa del mundo en el siglo XXI?